Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente con ustedes estamos en el programa En la Palabra, Texto y Contexto. Un tiempo muy ameno tocando temas exclusivos de la Palabra de Dios. Hoy estamos terminando el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Y entendemos que la Biblia, como la Palabra de Dios, es el quien nos guía, el quien nos orienta, nuestra regla de fe y conducta del cristiano. Y no solamente porque es el mes de la Biblia le vamos a dar relevancia a la palabra de Dios, sino que todo el tiempo en nuestra vida tenemos que darle importancia, relevancia a la palabra de Dios, porque tiene ricas bendiciones, buenos propósitos. Por eso dice el texto bíblico en Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que, amados hermanos y amigos, buenas noches y bienvenidos a este programa. Hoy tenemos un enlace desde Huánuco con el hermano Julio, y con él vamos a estar enlazándose vía Zoom para la exposición de la palabra de Dios. Nuestro hermano Julio Roncal Raico, desde Huánuco, es un hermano expositor de la palabra de Dios. Así que, hermanos, antes de continuar, les invito a inclinar sus rostros y vamos a hacer la oración de inicio. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por darnos este tiempo tan valioso, tan hermoso, de estar al aire en este programa, en la palabra, y bendice este programa y bendice a tu siervo que expondrá tu palabra en esta noche, Dios. Señor, tu palabra es el fundamento principal para nuestras vidas. Bendice a todos los que están conectados y se conecten esta noche y todas las noches de los jueves, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como siempre es costumbre en este programa, se matiza con música cristiana. Y de plano vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios. Escuchemos. Cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, que confiaré en ti. Yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Y haga para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel.
corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y habrá para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. De tu palabra, la única verdad es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón, se rinden las naciones ante su autoridad, no vuelve a ti vacía, siempre se cumplirá. Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y habrá para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Muy bien, amados hermanos. Después de la alabanza, continuamos con este programa. Y los invito a abrir sus Biblias. Nos vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17. Es un texto muy conocido y muy predicado también. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en verdad, hermanos y amigos que nos escuchan, toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Si nos vamos a este texto, nos habla del Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no existía. Pero si lo tomamos en nuestro contexto actual, toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirado y fue inspirado por Dios, que los santos hombres de Dios recibieron la inspiración por el Espíritu Santo y escribieron la palabra de Dios. Y esta palabra que es inspirada por Dios, como dice la Escritura, es útil. ¿Para qué es útil? Es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña? Muchas buenas cosas, prácticas para la vida. Para redarguir, esta palabra es convencer. ¿De qué nos convence? De pecado, de justicia, de juicio, porque la palabra dice que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Pero también sirve para corregir nuestras vidas de los malos pasos, malas actitudes, para instruir en justicia, en la verdad. Ahora, todo esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Si miramos en conjunto esto, vamos a ver que todo esto, la palabra de Dios, es únicamente, exclusivamente, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y qué bien, amados hermanos y amigos, a pesar de que esta palabra, durante el tiempo, la historia, ha sido vulnerada o tal vez le han querido quitar esta palabra, lo han quemado, pero nunca la palabra de Dios fue quitada, porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. La historia nos comenta que hombres, instituciones, enemigos a la palabra de Dios, han querido desaparecer esta palabra, pero no han podido y no lo podrán, porque es la palabra de Dios. Así que, hermanos, terminamos el mes de septiembre y terminamos con esta noche con el tema que traerá nuestro hermano Julio, bendiciones de la palabra de Dios. Pero antes de la explicación, escuchemos una alabanza más a nuestro Dios. Más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra. Oh, oh, oh. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí, es todo para mí. Tu palabra, mi alimento, es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Tu palabra, oh, 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 es mi luz cuando el camino es incierto.
hermanos. Les he anunciado al principio que estamos haciendo un enlace con el hermano Julio. Él es un expositor de la palabra de Dios. Así que a través de estas conexiones virtuales en la pandemia, nos hemos enlazado, nos hemos conocido, y tiene, les voy a decir esto, ahora una amistad, digamos, sincera, porque él también está en el camino del Señor y en el camino también de la verdad bíblica, de la explicación bíblica, de los textos y contextos de la palabra de Dios. Así que voy a invitar al hermano para que él se presente en esta noche y ya de plano da la explicación de la palabra de Dios. Adelante, hermano. Agradecido a Dios por esta oportunidad que nos concede de estar vía conexión en la plataforma virtual con la Iglesia Presbiteriana de Rioja del Ministerio del Pastor Pedro Rodríguez. Agradecido, Pastor, por este espacio que tú has creado y nos permites estar comunicados a fin de difundir el Evangelio y la expansión del Reino de Dios al mundo. Mi nombre es Julio Roncal Reico, conferencista en todo lo que es tratados de escatología o profecías desde la perspectiva reformada, no desde la perspectiva dispensacionalista. Y bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo desafío que estaremos tratando la autenticidad de las Escrituras. Y aprovechando la ocasión, tengo una pequeña plataforma virtual que se llama Viviendo en la Centralidad de la Palabra. Viviendo en la Centralidad de la Palabra, que son mayormente tratados de carácter escatológico desde una perspectiva reformada. En este momento queremos aprovechar el tiempo en nuestro tratado de que hoy estaremos desarrollando la autenticidad de la palabra de Dios. Pues la Biblia es la única fuente de autoridad que tenemos acerca de la verdad. En un mundo lleno de relativismo, donde nada es verdad, nada es absoluto, necesitamos pues regresar a las fuentes, y como mayor razón a la fuente que sostiene los cimientos de este universo y los cimientos de nuestras almas, que es la palabra de Dios, que ha dado el propósito y el sentido a nuestra existencia, o a la razón de nuestro diario vivir, que se encuentra, ¿qué cosa? Nuestra fe cimentada en las Escrituras hasta que Él retorne por segunda vez. Entonces, cuando hablamos acerca de la Biblia, o lo que la Biblia dice acerca de ella misma, es la única fuente de información que tenemos acerca de la Biblia. La palabra Biblia, pues en el griego significa biblión, que conforma ¿qué cosa? Toda una enciclopedia de 66 libros, más completa, más profunda que la enciclopedia británica, ¿verdad? Entonces, pues con eso les estoy diciendo que es, ¿qué cosa? El libro de libros, que no es comparable ni con la enciclopedia británica ni con ninguna otra fuente de información, ya que en esta fuente, que es la palabra de Dios, es la fuente de la riqueza y la grandeza, donde Dios reveló su carácter y naturaleza, sus atributos, por lo cual nosotros nos acercamos por medio de la información revelada a conocer a ese Dios que se dio a conocer a través de las Escrituras. En esta ocasión, pues tratando este aspecto acerca de la palabra de Dios, quisiera iniciar con el versículo de Romanos capítulo 7, versículo 12, donde pues Pablo hace mención acerca de la palabra del Señor o acerca de las Escrituras. Y nos dice el versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno. Una de las características que Pablo está definiendo aquí en el libro de Romanos es que la palabra de Dios en su naturaleza es santa. Es un libro con una característica distintiva que lo define, ¿qué cosa? Por su santidad. ¿Y por qué lo define como algo apartado o dedicado, como algo que se distingue de otras fuentes? Justamente porque su autor es santo. En esta parte, pues, esclareciendo que la palabra de Dios es santa porque Dios es santo, y Dios, ¿qué cosa? Es la autoridad absoluta de todas las cosas, de toda verdad. De Él nacen o se enmiendan todos los conocimientos acerca de la búsqueda de que el hombre anda buscando esa verdad, pues se encuentran inmiscuidas en el Hijo de Dios, que ha sido ¿qué cosa? Que se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y en esta ocasión pues estamos haciendo este viaje en las Escrituras a fin de conocer las grandezas del carácter de ese Dios santo. La palabra Escritura en el principio inicial no se usaba pues en el Nuevo Testamento, porque todavía para los días de Pablo no existía el Nuevo Testamento, ni para los días de Jesús, sino que solamente estaba conformado por el Antiguo Testamento, que donde mayormente los autores pues utilizaron el término Escritura cuando se referían a algún tratado acerca del cumplimiento de las Escrituras. Y para esclarecer este aspecto, por ejemplo, podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, nos menciona algo interesante cuando Jesucristo con los discípulos estaban de camino. Los discípulos estaban de camino a Emaús, y sucedió que un suceso que Jesús se les aparece y les manifiesta el cumplimiento de las Escrituras en él. Y miren lo que nos dice el versículo 44. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento vemos que estaba dividido en 3 secciones, acá lo describe Jesucristo. Uno es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley acerca de Moisés, luego los profetas, y tercero está mencionando los salmos, que representa ¿qué cosa? También las Escrituras, que también está enfocado al libro de Proverbios, libro de Eclesiastés, o sea, los otros escritos que no tienen nada que ver con el asunto de los profetas. Entonces todo eso también se lo conforma con los salmos a las Escrituras. Todos estos 3 conjuntos conforman ¿qué cosa? La totalidad de la palabra, a lo que Pablo le llama santa, y que el mandamiento es santo. Enfocándonos estas perspectivas, entendiendo que Jesús hace enfoque acerca de ello y acerca del cumplimiento de las Escrituras, en que hay algunos autores que sostienen de que muy posible Jesús usó la Septuaginta. La Septuaginta es una de las Biblias realizadas 250 años antes de Cristo, 250 años antes de Cristo, que es la traducción de la Septuaginta, traducida pues por 72 sabios judíos, eruditos, en el manejo del idioma semántico del hebreo,
y también la semántica o la dialéctica del griego, que conocían muy bien el lenguaje griego, y bueno, fueron los que llevaron a cabo esta traducción en cámaras diferentes o cuartos distintos, ahí cada uno dividido, que no hubo comunicación entre ellos durante el proceso de copiado o traducción. Y todos ellos pues recopilaron o llegaron a traducir lo mismo en esencia y carácter, que justamente Dios ahí vemos también su intervención, y lo que dio como suma que se lo llamó la Septuaginta a la traducción de esos 72 sabios o traductores de aquel tiempo. Y bueno, y justamente muchos sostienen que a los días de Jesús ya también estaba vigente la Septuaginta, ya que para el tiempo de Jesucristo era el imperio griego el que dominaba dentro de la región, que era ¿qué cosa? El idioma griego el que dominaba la región, pero estaban ya para los días de Cristo bajo el dominio del imperio romano, pero se preservaba aún el idioma griego como el idioma universal del comercio en aquellos días, en los días de Cristo. Entonces, enfocando esos detalles, tenemos aquí que había pues mucha riqueza que ya se había copilado acerca del Antiguo Testamento, pero hasta ahí vemos ese suceso que ha ido surgiendo durante este proceso de tiempo. El libro de Romanos, el capítulo 4, versículo 3, Pablo también cita cuando habla acerca de la fe de Abraham. Él va a citar las Escrituras y él menciona lo siguiente en el capítulo 4, versículo 3, dice: pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Justamente ahí, hablando, enfatizando acerca de la fe de Abraham, él que dice la Escritura, lo reafirma, y todo lo que él trata en su tratado y su tesis del libro de Romanos está pues mayormente él extrayendo muchos aspectos del Antiguo Testamento. Y vemos ahí que él cita que dice la Escritura. Justamente no están ellos enfocándose en nada nuevo, de buscar cosas nuevas, sino que su fe de los apóstoles estaba cimentada en lo que las Escrituras decían acerca de Cristo y las cosas que tenían que suceder. Entonces, pues avanzando con este tratado, vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y nos dice pues el texto aquí en el versículo 15: ya que desde niño conoces las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que hay en Jesucristo o en el Señor. Nos está enfocando aquí este aspecto, que dentro de la tradición judía, pues desde los 5 años un niño ya es instruido en el conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras. ¿Para qué? Para provecho y para salvación, para sabiduría de determinada persona o individuo. Porque acá dice, desde niño conoces las sagradas Escrituras. Acá Pablo no usa la palabra santo, sino sagradas Escrituras en lo que dirige esta epístola de Timoteo de carácter pastoral con acá su discípulo Timoteo, y le menciona, ¿no?, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Que te pueden hacer sabio. Quiere decir que la palabra de Dios enriquece al conocimiento del ser humano, da vida al ser humano, y no solamente eso, sino que, ¿qué cosa? Le produce salvación. Y eso es lo que nos está mencionando aquí, una de las cosas que Pablo nuevamente está reafirmando acerca de la
que las Escrituras son sagradas, que se distingue de otras fuentes y de otros evangelios que puedan haber acerca que la palabra de Dios es sagrada porque su autor es, ¿qué cosa? Santo. Y Él es la única fuente autoritativa de toda verdad y de todo absolutismo y de toda totalidad de una verdad completa ante un mundo que pretende considerar que todo es relativo. El versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la refutación del error y para la corrección y para la instrucción en la justicia. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, aquí la palabra inspirada es una palabra compuesta que enfoca, ¿qué cosa? Dios, y más claro que Dios inspiró. Y cuando hablamos que Dios inspiró, estamos haciendo esta expresión que Dios exhaló y luego sopló. Eso es inspirado. Habla del verbo y habla de acción. Habla de dos cosas, el verbo y acción, que Dios exhaló y sopló. Y eso es lo que en esa traducción que dice la Biblia textual de Regreso a las Fuentes, pues también hace esa mención acerca de la exhalación y que Dios sopló cuando se menciona el término inspirado, que es un texto muy particular que no se vuelve a repetir el suceso, pero que está enfocando exactamente de que Dios en ese momento introdujo vida en la palabra del Señor, porque consecuencia del soplo de Dios, que Él exhaló y sopló, se formaron las Escrituras. Y eso es lo que nos está enfocando el doctor James Bears, también, que no soy tan exacto pronunciando, B-A-S-S es un nombre. Él plantea también que es una palabra compuesta en el griego, en el original, que expresa pues exactamente esa exhalación y soplo de Dios acerca de lo que sucedió aquí basado a la inspiración de las Escrituras. Y cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de qué cosa, de que la palabra de Dios fue guiada, movida o supervisada por Dios mismo para que los autores escribieran en esencia el carácter y naturaleza de Dios, de lo que tenían que escribir, manifestar o decir. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este enfoque del carácter y esencia de Dios es que Dios en sí estaba revelando a través de ellos todo lo que tenían que decir. Y cuando hablamos de que fue guiada o fue dirigida o supervisada por el Espíritu Santo, estamos viendo aquí un detalle, como en el caso de Samuel, donde Samuel, Dios no permitió que ninguna de las palabras que Samuel estaba hablando por medio de la dirección de Dios cayeran, dice, en tierra. Y eso es lo que vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19, y nos dice de la siguiente manera: y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que Dios estuvo con Samuel en cada palabra que él expresó. Eso de que dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconocieron que Samuel había sido designado como profeta del Señor. Que esta expresión de aquí nos está asignando ¿qué cosa? Que las palabras que Samuel hablaba
Dios los sostenía o eran llevadas o dirigidas hasta sus receptores en quienes iban a ser almacenadas o en las vidas que iban a ser concebidas. La palabra de Dios no caía en vacío, era Dios sosteniendo, o como el doctor James Bears le sostiene, que eran como si Dios cargara su palabra hasta que llegara al receptor. Eso nos hace un enfoque y nos está sosteniendo acerca de que Dios estaba dirigiendo, que Dios estaba preservando, que Dios está obrando, supervisando, moviendo todo lo que los autores tenían que escribir o componer acerca de la revelación del carácter como Dios se estaba dando a conocer. Los judíos tienen una perspectiva donde ellos llaman que las palabras tienen sustancia. Las palabras tienen sustancia. Cuando hablamos, por ejemplo, de sustancia, que a muchos a veces les gusta la médula del hueso de un animal donde tiene adentro su médula y les gusta comer esa parte, ¿no? ¿Verdad? Esa sustancia. También los judíos veían desde esa perspectiva que las palabras en sí contienen sustancia en sí mismas. Y justamente, pues la palabra de Dios enmarca aquí ese aspecto que eran sostenidas. ¿Y quién es el que sostenía o daba vida o sustancia? Era justamente esa inspiración de Dios, ese soplo que Dios le dio. La palabra de Dios tenía vida en sí misma y era ahí guiada, iluminada en su preservación y esencia de lo que tenían que escribir. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que era el agente supervisor de esta obra que se estaba llevando a cabo de la revelación de Dios hacia los hombres. Continuando con nuestras perspectivas que estamos en este momento, vamos pues a entender este suceso también en el caso del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 12, hace mención muy enriquecedora al tratado que estamos hoy observando o estudiando en este momento, que es las Escrituras, la fuente de toda verdad. Capítulo 4, versículo 12. Y nos dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma, el espíritu, y hasta las coyunturas, y los sentimientos, y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de la epístola de Hebreos? Nos está mencionando que la palabra de Dios es viva, porque el autor de la epístola de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, justamente porque Dios exhaló y cuando Dios realizó ese acto, eso se llama inspiración, la inspiración de Dios, que Dios exhaló y sopló y produjo las Escrituras, se produjo la revelación de la palabra de Dios. Y es por eso que como Dios lo sopló, le infundió vida, y la palabra de Dios es autoritativa por sí misma, es absoluta, verdadera, de carácter, de origen divino, que tiene vida en sí misma, como aquí el autor de Hebreos lo menciona, y nos caracteriza también no solamente ello, sino que dice que penetra hasta dividir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Porque la palabra de Dios tiene vida propia en sí misma. No es un libro más como los otros libros que usted ha leído, que haya leído de tantos libros, de tantos autores que se hayan escrito, como hubo los escritos de Platón, de Sócrates y otros hombres que sus discípulos escribieron acerca de ellos,
pero ninguna de esas fuentes, ni las obras de la República, ninguna de esas fuentes son fuentes autoritativas y que tengan vida en sí misma, porque nunca fueron por inspiración de carácter divino, solamente fueron por inspiración de carácter humano. La diferencia de las Escrituras, que tiene, ¿qué cosa? Naturaleza divina y tiene vida en sí mismas, en sí misma. Y eso lo que nos dice pues aquí el autor de Hebreos, que involucra el interior del hombre, de discernir, penetrar los pensamientos o los deseos internos del ser humano. Continuando nuestras perspectivas, pues continuamos en este aspecto que vemos acerca de la palabra de Dios en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y nos dice el versículo 21, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron por parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron por parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces todo lo que vemos aquí, que el carácter de la revelación de la naturaleza de las Escrituras, y quien se ha encargado de preservar esa esencia de generación tras generación ha sido el Espíritu Santo, quien ha guiado, iluminado sus mentes de lo que tenían que escribir y de lo que tenían que tratar, sin que se pierda el carácter y esencia de lo que Dios en sí tenía que dar a conocer. Dios ha preservado esa esencia de su naturaleza a través de las Escrituras que nos han sido manifestadas. En que muchos digan, pues necesito otras fuentes, o quién escribió la Biblia, o que una Biblia que el mismo Jesús haya escrito. Pues Jesús no escribió acerca nada de él. Lo que escribieron fueron qué cosas sus discípulos, así como Platón, Aristóteles y otros personajes dentro de la historia que se han caracterizado y han sido conocidos, pues no escribieron ellos mismos acerca de ellos, sino que fueron sus discípulos también, que fueron los que plasmaron sus ideas de sus líderes. Y nosotros pues tenemos la obra más grandiosa, que es ¿qué cosa? La obra realizada por el Espíritu Santo y dirigida y supervisada por Él, utilizando hombres, manos humanas, para dirigir su proceso y obra del plan de Dios que Él tenía para el ser humano. Continuamos con nuestras perspectivas. La revelación de la Biblia, entonces, de naturaleza divina. Entonces los hombres pues muchas veces se han desviado de ese principio. El hombre se ha glorificado a sí mismo, como Pablo lo va a plantear en el libro de Romanos, y ha querido determinar que la verdad o que la palabra de Dios puede ser descubierta, o más claro, que la verdad pues es relativa y que hay que buscarla. Sucesos que ya se vivía en los tiempos de Pablo, donde ponen en tela de juicio la verdad de la palabra de Dios, que no era autoritativa, sino que buscan reemplazarla por otras fuentes. Y Pablo pues ahí plantea, ¿no?, acerca de lo que los hombres consideraban o se habían glorificado a sí mismos, desplazando a la fuente de toda verdad. Y lo que hoy en día se está viviendo también un tiempo de relativismo, donde quieren relativizar todo y que nada es absoluto, que nada es verdad. Pero tenemos que entender que las palabras de Dios es la fuente de toda autoridad que tiene vida en sí misma, y no hay asuntos relativos
en esa parte, porque no todo puede ser relativo. Por ejemplo, existe la energía gravitacional, la electromagnética, la energía nuclear débil, la energía nuclear fuerte, y esos aspectos en la física, las energías no son relativas, sino son absolutas, porque no todo puede ser relativo. No todo es relativo, y justamente la palabra de Dios tampoco es relativa. Así como los cuatro energías mencionadas son absolutas, así también de absoluta es, y por encima de eso es la palabra de Dios, porque es la autora de todo lo que es la física y todo lo que es el universo. Entonces, continuando esta perspectiva, pues vemos que la verdad no puede ser descubierta por los hombres, porque la verdad, ¿qué cosa? Viene revelada solamente por medio de Dios. La verdad viene por revelación de Dios. Uno de los aspectos dentro del ámbito teológico se sostienen acerca de esta verdad, que la revelación, existe una revelación general, y también dentro de esa revelación general que se sostiene en la teología, pues los teólogos hablan acerca de la creación, en que en el ámbito de ciencia se habla del principio antrópico. Uno de los personajes en esto que también me llamó mucho la atención fue Francis Collins. Francis Collins, un científico genetista o director del genoma humano, que ha sido en el tiempo del presidente Obama, que él, antes de empezar su investigación, siempre recurría a la fuente de la escritura. Él fue ateo, pero al descubrir la enciclopedia del ADN, él descubrió que no podría haber sentido de tanta información en el ADN que si no fuera por un creador que se ha revelado en la naturaleza. Y ahí vemos pues el tratado del principio antrópico dentro de la naturaleza, que es un tratado muy amplio, y también pues la revelación general desde la perspectiva donde Dios se dio a conocer a través de la historia por medio de la providencia, por medio de su providencia. Otro tercer aspecto que tenemos es la conciencia del hombre, que fue la conciencia del ser humano como la depositaria, donde ha sido la que recepciona el conocimiento de esa verdad. Y eso es lo que nos dice Romanos 1:20. Y viendo otras perspectivas acerca de esto, pues tenemos también la revelación especial. Cuando hablamos de la revelación especial, está dirigido o determinado a personas en un lugar específico o de una manera particular, para ser exacto. Ejemplos que les voy a dar de eso. Por ejemplo, aquí he desarrollado un aspecto general de 8 ejemplos, así bien prácticos los voy a hacer. El número 1, que Dios en la revelación especial pues comienza a dar, ya no, cuando es distinta a la primera, a la general. La especial es que Dios comienza a hablar de una manera audible, como en el caso de Adán con Eva, el caso de Caín, el caso de Moisés, que tuvieron esa revelación, ¿qué cosa? Audible. Pero tenemos una segunda revelación que fueron, ¿qué cosa? Las teofanías, como en el caso de Génesis 16:10, Génesis 16:10, donde se menciona acerca del ángel del Señor. Otra tercera suceso de la revelación especial, tenemos los sueños, como en el caso de José, que ya saben la historia de él y Dios su trato en Egipto, que todos conocen ese relato histórico, que fue vendido y cómo Dios le reveló por medio de sueños. Número 4, los medios sobrenaturales, como en el caso de Gedeón. En el caso de Gedeón, acerca del vellón que Dios le puso a prueba. Y bueno, vemos ahí otro medio de revelación sobrenatural. El número 5, visiones, como en el caso de Isaías, donde Isaías describe un trono alto y sublime, donde estaba pues visualizando la gloria del Señor Jesucristo. El 6,
la visita de ángeles, como en el caso de Daniel, capítulo 9, 7 profetas con un estándar de 100%, que más claro no había nada de error, eran 100% lo que ellos decían, al 100% absoluto. Profeta que fallaba no era profeta, sino que tenía que ser apedreado en un tiempo en que hoy todo el mundo se autodomina o se llama profeta. El 8, que considero el absoluto, porque ahí habla acerca de Cristo, en el libro de Hebreos, capítulo 1. El libro de Hebreos, capítulo 1, menciona lo siguiente: y habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos habló por medio de el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Cristo es, ¿qué cosa? La suma total y absoluta y plena y perfecta. Y ya no hay más revelaciones, que con Él se cerró el canon absolutamente, hoy y para siempre. Desde ese momento todo ha sido consumado en Él. Él es la revelación absoluta de cual los profetas y todos los hombres escribieron en el Antiguo Testamento, y los apóstoles también hablaron acerca del cumplimiento, que en Él se cumplía todas las escrituras, porque todas las profecías estaban enfocadas en Él. Entonces Cristo es, ¿qué cosa? La revelación total y absoluta, una vez y para siempre. Como Juan en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, dice que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos, ¿qué cosa? La gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. O sea que Dios un día tomó la forma humana y estuvo entre nosotros para dar a conocer esa revelación de una manera de careo, cara a cara, con los hombres de aquel tiempo, siendo Él esa revelación absoluta y perfecta. Pues la Biblia fue iniciada o fue escrita, es porque es de origen sobrenatural, porque Moisés empezó a escribirlo en el año 1440 a.C., y Juan pues terminó o completó en el año 100 después de Cristo. El Antiguo Testamento tuvo su inicio en los años 400, el Antiguo Testamento tuvo su inicio en los años 1440 con Moisés y finalizó 400 años antes de Cristo, con el periodo de Malaquías, donde vemos el periodo de los 400 años de silencio hasta Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años. Vemos un periodo de proceso de años que fue un periodo de 1500 años. La escritura fue escrita en 3 continentes, en Asia, Europa y África, en lugares como fue Moisés en un desierto, David en el campo, Salomón en la corte real, Pablo en la prisión de Roma, Juan desde la isla del mar Egeo en el exilio. Vemos ahí los lugares donde fueron muchos de los autores que compusieron la Biblia. Pero también vemos la otra perspectiva de las vidas y oficios y profesiones de estos personajes. Moisés, educado en la corte real de Egipto; David, pastor de ovejas; Amós, pastor y recogedor de frutas; Mateo, cobrador de impuestos; Lucas, un médico; Pedro, un pescador; Pablo, un rabí altamente educado. Y vemos estas perspectivas que estuvieron, en 3 partes del mundo: Asia, Europa y África. Y desde ahí Dios dirigió todo lo que tenían que escribir. No hubo comunicación, no existió el Telegram, el WhatsApp y todos los medios de comunicación que hoy existen para ponerse de acuerdo, ya que tomó un periodo de 1500 años de historia en componerse las escrituras. Ninguno se comunicó con el otro, porque es ahí
la obra más grandiosa que podemos contemplar, que el Espíritu Santo intervino en la composición de toda la riqueza que hoy tenemos, que es la fuente de vida eterna, que es lo que Timoteo le dice. Timoteo menciona, ¿no?, que Dios inspiró las Escrituras, y ese término inspirar es que Dios sopló y infundió vida en ellas para llevar a cabo la composición de la obra más grandiosa que el universo ha contemplado, que es, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos, en esta ocasión. Eso es lo que hoy les compartimos. Amén. Muy bien, gracias hermano Julio Roncal por esta exposición tan importante y valiosa tocante las bendiciones de la palabra de Dios. Y toda vez que en estos tiempos de tanta necesidad que tiene el mundo de la palabra de Dios, con tanta situación difícil, tanta apostasía, confusión que existe, es necesario enseñar las bendiciones, el valor o la validez de la palabra de Dios. Reitero el agradecimiento, hermano Julio, por este enlace que tuvimos desde Huánuco, y esperando de que sea otras oportunidades cuando estaremos exponiendo la palabra de Dios. Desde el Rioja y Huánuco, con todos ustedes, amados hermanos, será hasta otra oportunidad, si Dios lo permite. Nos vemos. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale